Bienvenidos a Vinilo Enfermos. Hoy vamos a hacer una prueba de este gel limpiador de discos de vinilo que se llama Vinyl o Vinyl con W Record Cleaner. Es de fabricación española y vamos a ver qué tal funciona. Hace poco os hablé en un vídeo sobre cómo subir tu colección de discos a Discogs. Os dejo por aquí el enlace por si no lo habéis visto. Os enseñé este disco que había comprado y lo que pasó fue que al abrir el paquete me encontré con que había un olor a humedad tremendo y este disco era el causante de todos los males porque venía con moho en la cubierta, en la funda interior donde vienen las letras de las canciones, unas manchas de moho enormes y lo que es peor, en el disco. Está completamente lleno de manchas blancas por todos lados, por las dos caras. Y bueno, en condiciones normales yo habría devuelto este disco. De hecho, ya os dije en ese vídeo que había hablado con el vendedor y se había ofrecido a reembolsarme el importe del disco y de todos los discos que él había comprado si hiciera falta y el gasto del envío de vuelta y todo. Pero luego me acordé que tenía esta muestra gratuita que me habían enviado hace un par de años y no me había encontrado hasta ahora un disco que estuviera en tan malas condiciones. Ya os comenté en un vídeo anterior lo que suelo hacer yo para limpiar los discos normalmente, os dejo por aquí el enlace, pero está claro que este es un disco que tiene unas circunstancias especiales, así que en vez de devolverlo lo que voy a hacer es un vídeo tutorial de cómo utilizar este gel y así pues vemos qué tal funciona. En la bolsita, además del bote de muestra, viene una jeringuilla para dosificar el producto y unas instrucciones que nos cuentan un poco cómo aplicarlo y para qué sirve. Es un gel que forma una película que atrapa la suciedad en el interior del surco por su gran capacidad de penetración y extracción. Limpia y restaura discos de vinilo sucios o viejos, mejorando su aspecto y sonido. Elimina la suciedad más incrustada en los surcos, reduciendo los molestos ruidos, chasquidos y clics. Si el vinilo está dañado por mal uso, conservación o desgaste, mejorará su sonido, pero no podrá eliminar los defectos físicos como arañazos, golpes o desgaste provocado por la aguja. Es decir, milagros no hace. Después vienen instrucciones de cómo aplicar el producto y no os lo voy a leer, lo que voy a hacer es hacerlo para que lo veáis, pero sí os diré que la dosis recomendada para discos de 12 pulgadas es de 14 a 16 mililitros por cada cara y para discos de 7 pulgadas de 5 a 6 mililitros por cada cara. Creo que este disco pues no es un disco cualquiera, está súper sucio, está hecho polvo, así que antes de nada le voy a pasar el rodillo para por lo menos quitar la suciedad superficial y luego vemos qué tal funciona el gel. Lo primero que tenemos que tener preparado es un trozo de papel, pone claramente que no sea cartulina ni cartón para que empape bien y de unos 4 centímetros por 1 centímetro. Un rectángulo de papel que colocaremos encima del producto cuando lo hayamos aplicado y una vez que seque pues nos ayudará a empezar a retirar la película que se forma con el gel solidificado y toda la porquería. Como la jeringuilla que nos dan es de 5 mililitros, pues vamos a llenarla 3 veces para llegar a los 15 mililitros y a repartirlo en forma de zigzag por encima de la superficie del disco, por toda la cara. Y vamos aplicando en zigzag por toda la superficie del disco. Hay que hacer este zigzag y tener en cuenta que son 3 jeringuillas, así que las vamos repartiendo. 5 mililitros exactos otra vez y aplico. Tercera jeringuilla. Ya hemos aplicado la dosis recomendada, voy a dejar por aquí la jeringuilla y lo que hacemos ahora es repartir todo el gel que hemos puesto de manera uniforme. Esto hay que hacerlo no súper rápido, pero conviene no dormirse porque empieza a quedarse medio sólido rápido. Así que lo repartimos intentando que no quede mucha burbuja ni nada. Y luego el propio producto termina de asentarse sobre el disco, así que no hay que hacer nada más que esperar.
Bueno, pues yo creo que este ya está bien repartido, así que lo que vamos a hacer es colocar el papel, como os he dicho, aquí por ejemplo. Dejar secar de 4 a 6 horas a 23 grados en interiores. En exteriores o con una ligera corriente de aire el tiempo será menor. No se recomienda aplicar directamente aire caliente sobre el producto ni exponerlo directamente a la luz solar. Y luego dice comprobar al tacto que la película está completamente seca y tirar del papel para retirar el film. Así que lo que vamos a hacer es esperar y cuando esté seco volvemos. Hace unas 4 horas y media que apliqué el producto, ahí veis el papelito que puse que ya está perfectamente pegado y las zonas que tienen un color más mate pues son las que están secas y lo que brilla es lo que tiene más humedad. Así que voy a alargarme hasta las 6 horas o 6 horas y media hasta que yo lo vea definitivamente seco. He apretado un poquito con el dedo y se queda la huella, ¿lo veis ahí? Así que eso significa que no está listo. Bueno, pues aquí estamos otra vez, he dejado pasar 10 horas, es de noche ya y vamos a hacer la prueba, a retirar la película. He dejado que seque durante 10 horas porque a las 6 horas que marcaban las instrucciones todavía estaba húmedo y dejaba marca, y a las 8 horas prácticamente estaba seco por todas partes, pero había una zona en la que probablemente yo he dejado más producto del que debiera y todavía se marcaba el dedo. Y lo único hay que tener en cuenta, pues como decían las instrucciones, que donde yo vivo pues es un día nublado, ha llovido y todo, hay mucha humedad y además la temperatura de la habitación está a 19 grados. Lo he secado aquí en el interior, no fuera, porque estaba lloviendo, como os digo, y por eso lo he dejado 10 horitas. Vamos a retirar la capa ya y lo primero que voy a hacer es ayudarlo un poquito. Esta zona de aquí la raspo así un poco con la uña, el canto, por si hubiera producto ahí, parece que no, y empezamos a tirar. Sujeto el disco de la galleta para que no se mueva, vaya hombre. Y se supone que debe salir todo entero, ¿vale? Así que si te pasa esto, que me ha pasado a mí, error. Vamos a intentar que salga todo junto. Eso es, ahora sí. Y por aquí lo mismo. Seguramente este problema es porque lo he apurado demasiado hacia el borde y no tenía que haberlo apurado tanto. Pero veis que sale sin demasiada dificultad. Sujeto del otro lado y sigo tirando. A simple vista no parece que el plástico esté demasiado sucio, pero si te fijas con detalle pues sí que está todos los restos de polvo y el polvillo de las manchas de humedad está por ahí pegado. Y ya veis la cara 2 como estaba, la que no hemos limpiado, todas las manchas blancas, y fijaos la diferencia con la cara 1, no está perfecta ni mucho menos, pero se ha quitado todo lo más gordo y solo quedan pues unos cercos blancos. Este disco todavía no está para usarlo, en mi opinión. Yo lo que voy a hacer después de esto es pasarlo por la lavadora manual esa que tengo, por la máquina. Hay que tener mucho cuidado con los discos con humedad, porque la humedad se puede pasar de una carpeta a otra, de un disco a otro, y esto es un hongo, así que ya sabéis que los hongos se producen a toda leche. Mucho cuidado, y siempre que tengáis un disco con humedad, lo primero, intentad devolverlo y deshaceros de él. Y si no os queda más remedio que quedároslo, pues tenedlos separados de vuestra colección, no vaya a ser que la liemos. Por último os cuento que este producto está disponible en frasco de medio litro, 500 mililitros, y lo he visto a la venta en el portal cuidatumusica.com, que es de donde recibí yo esta muestra gratuita, pero también están los grandes portales de compra de internet que todos conocéis, así que bueno, si queréis echar una mano al mundillo del vinilo y a los pequeños negocios, cuidatumusica.com, y si no, pues los sitios de siempre. Pues nada más por hoy, os voy a pedir como siempre que me dejéis unos likes, que comentéis ahí abajo qué os ha parecido el producto y el vídeo, y que os suscribáis al canal. Estamos muy cerca de los 500 suscriptores, estoy flipando la verdad, nunca me imaginé que fuera a ir tan rápida la cosa, así que muchas gracias a todos, y a los que no estáis suscritos, suscribíos porque muy pronto habrá nuevos vídeos. Un saludo.